Hay una tendencia en, en nuestro tiempo a comercializar, a vender como una especie de valor agregado eh, cosas que aparecen visualizadas en la percepción pública como sanas, naturales, saludables, y todo lo que se percibe como sano, natural, orgánico, espiritual, tiene como una especie de valor agregado en nuestra cultura en este momento. Por supuesto, esto es entendible en términos de que estamos en una época muy loca en la que los efectos de la toxicidad humana en general se hacen muy patentes en las interacciones, en la materia, en la industria, en la producción, en la economía. El problema con esto es que inevitablemente es una ficción. ¿Qué quiero decir con una ficción? Es filosóficamente, en un sentido esencial, humano, es una ficción. O sea, los humanos construimos una especie de mundos virtuales en los que hablamos de significado, de sentido y todas estas cosas. Yo personalmente distingo entre significado y sentido. Con esto no quiero hacer una jugarreta intelectual, sino señalar algo que creo que es relevante. Significado para mí es algo que tiene una característica muy ilusoria. Es reemplazar la experiencia directa con significados narrativos. Hay una característica, una posibilidad que tiene la mente humana, que es reemplazar, o sea, crear como una especie de nivel cognitivo en el que la realidad para los humanos siempre fue algo, no siempre, pero desde ciertos momentos en nuestra historia fue algo aterrador, o más bien para algunos humanos, la realidad en sí es algo aterrador. Y han hecho muchos esfuerzos neurológicos, culturales, estas personas para bajarle la dimensionalidad a la realidad, porque estas personas percibían lo real como demasiado intenso, demasiado inasible. Entonces, una parte de la humanidad se dedicó a generar una especie de capas intermedias que incluyen una forma de la mente humana, una versión de la mente humana que mapea, representa, pero básicamente da una sensación de estar viviendo dentro de ese mundo de significados, en lugar de esta especie de gigantesco holograma vivo que es lo real. Esto es un gran problema evolutivo para el ser humano, porque el aparente bienestar que lleva este mapeo cognitivo humano tiene un gran peligro, tiene un gran costo, y es lo que podríamos llamar disociación de justamente lo inasible, inasible representacionalmente, pero infinitamente dimensional de la realidad. Los seres humanos en general somos socializados hacia un estado mental, un estado cognitivo que consiste en desconectarnos del holograma real, y esto implica desconectarnos de nuestra naturaleza.
La realidad es un gran problema hablar de la realidad, porque los humanos pensamos que la realidad la confundimos por esto mismo que estoy diciendo con una opinión acerca de lo real, o con lo real en sí, digámoslo, no está condicionado, supeditado a las dimensionalidades de este intelecto mapeador. No estoy con esto implicando que este intelecto sea malo. Es como todo, se vuelve problemático cuando reemplaza a lo real. Y esto es algo que los humanos hemos venido haciendo desde hace muchos siglos porque nos resulta más cómodo. Tenemos la idea de que nos resulta más cómodo y cada vez más, por nuestra capacidad técnica, sentimos que podemos, digámoslo de esta manera, es como si quisieras que la casa se vea linda, entonces preferís barrer bajo la alfombra, pero te olvidás de que estás barriendo bajo la alfombra. Y usamos un ejemplo un poco raro, pero imagínate que debajo de esa alfombra las criaturas, los microorganismos, los bichos crecen. Es un ejemplo un poco espantoso, pero no es porque da la idea de que lo que hay abajo es algo espantoso. Lo que hay escondido, tapado por el mapa humano, es la realidad. Y la realidad no son bichos. Esa es una idea un poco victoriana. Es como cuando en el psicoanálisis estaba esta imagen del inconsciente como un mundo primitivo, animal, algo a superar. Y culturalmente los humanos, y hasta no hace mucho tiempo, tuvimos un enorme esfuerzo y un intento por tapar. Es como si esto que le pasa a algunas personas que ven un lugar, digamos, a muchas personas les gusta ver imágenes de naturaleza cuando están allá lejos y cuando son fotos, cuando son ideas, ¿no?, de lo natural. Pero, por ejemplo, tienen una casa y lo primero que hacen es cortar todo muy cortito y sacar los árboles, sacar todo, hacer como una especie de mapa, como una especie de maqueta de AutoCAD. Y les encanta a estas personas, les da una sensación de limpieza, de que eso es algo, es como si lo vivo en estas personas se expresara con sacar todo lo que tiene formas irregulares. Excepto que sea alguna imagen cool, particular, que tiene algo un poco raro y que se puso de moda o algo por el estilo, pero esta parte de la humanidad necesita sentir que lo irregular es tapado, es como alfombrado por la mente y la técnica. No estoy diciendo con esto que la técnica sea algo malo en absoluto. Personalmente me encanta la tecnología, es algo que siempre me fascinó, pero hay algo, una parte de la mente humana que necesita reemplazar lo fractálico, lo holográfico, multidimensional de la realidad, que es la naturaleza de la realidad. No es que hay un nivel elevado, es la intrínseca naturaleza, es la inteligencia que manifiesta, pero no manifiesta el universo con una intencionalidad, como un señor, esta imagen de un Dios que está allá arriba. Hay una especie de autosurgimiento intrínsecamente, simultáneamente holístico y simultáneamente individual, múltiple y holístico simultáneamente, pero este conocimiento de esto, que es nuestra naturaleza básica, eso es lo loco, esto es nuestra naturaleza básica, ha sido en la humanidad transformado en una especie de fantasma espiritual religioso, de hecho apropiado por muchas personas como una especie de indicio de que ellos son superiores a otros humanos, porque han sido elegidos por algún fantasma galáctico y esas pelotudeces, que dice que ellos son los elegidos, ¿no? Y que su lenguaje es el único y que Y esto le ha pasado a casi todos los humanos, han atravesado estos periodos de lo que hoy en día, desde nuestra situación humana actual, reconocemos como estupidez, ¿no? Como algo, estupidez en el sentido de nuestra capacidad actual, nuestra potencialidad actual, nuestra inteligencia en este momento no necesita esas tonterías.
Pero casi todas las culturas han atravesado este periodo en el que intuyen que hay algo en el lenguaje, hay algo en las letras, hay algo en los símbolos, que es casi mágico. Porque es como que justamente la capacidad, es como un juego, es como si un niño juega, como sabemos, los niños les encanta jugar y todo, y de repente descubre que puede, que no es solo una fantasía, como un niño hoy en día decimos está jugando, sino que con esta capacidad puede atrapar lo real y transformarlo en cosas con las que puede operar, hacer operaciones y producir efectos en la realidad. Entonces, de esta característica de poder extrapolar y producir algunos efectos, los seres humanos hemos concluido en la historia que esto es lo real. Hemos preferido olvidar que lo real es un holograma. A veces uso esta imagen como si tuviéramos un holograma. Imagínate un holograma, no sé si se acuerdan de lo que es un holograma, porque es algo que ha desaparecido del mundo cultural humano, apareció mucho en los 90, 2000. Pero un holograma es como una especie de imagen tridimensional. Imagínate que alguien quiere atrapar esto con una fotocopia. Imagínate que pudieras hacer eso y pudieras sacarle como una foto al holograma. Entonces decís, ¿cómo hago para llevarme este holograma, para hacer algo con esto? Me gusta, lo veo y me gusta. Entonces le saco una foto, olvídate de la fotocopia, le saco una foto con una cámara en blanco y negro. Y digo, acá está. Y lo guardo y lo uso porque me gustó. Pero este es el pecado humano, digamos, que es eso, que es algo que podemos hacer y que no tiene nada de malo, pero preferimos trabajar con el montón de fotos que sacamos de ese holograma polifacético, que es la experiencia, que es lo real, que somos nosotros, y preferimos tener esas cajitas y decir, eso, el holograma polimórfico, ni siquiera decimos no existe. Es como voy a operar con esto y nos pasamos en un mundo de fotos de holograma. Y imagínate que la realidad sea ese holograma y que llamarle así, este ser, vive en esa realidad creada con fotos. Es una locura. Pierde contacto con lo real, se reduce a sí mismo, porque hay una analogía que no, la analogía no atrapa algo, y es que ese ser es un aspecto del holograma. No es un ser que mira el holograma de afuera, ese ser es un emergente del juego, del despliegue fractálico del holograma, y uno de sus juegos, una de sus peculiaridades que tiene ese holograma es que puede jugar a eso. Pero ¿qué le pasa? Llega un momento en el que dice, no me interesa el holograma. Él mismo es una faceta del holograma y dice, no me interesa. Ahora tengo las fotos. Las fotos son hologramas, están hechas de hologramas, porque la analogía pareciera que el holograma fuera algo que está ahí y que lo pongo o le saco una foto. La cámara, las fotos, la caja, el ser y ese juego son todas facetas del holograma. Pero sin embargo, ese ser dice, ese ser que no es algo separado del holograma, este es uno de los puntos cruciales, dice, crea una proyección holográmica en su mente, en la que es como si se autoescondiera y dijera, me interesan estas fotos, que no son hologramas, son fotos. Entonces empieza a trabajar y empieza a crear una realidad virtual en la que todos son fotos. Esto es una analogía de nuestra condición, mucho más literal de lo que te imaginas. Y pasa algo muy curioso, que es este estado. Volvemos, demos un salto y volvamos a nuestra situación. En nuestra cultura actual, en este momento,
siendo como somos, hologramas que hemos decidido de una manera muy holográmica, como un juego. Esa es la idea en las culturas orientales de India, todo el mundo sánscrito, ¿no? La imagen de lila o maya. Maya, que suele decirse, maya es la ilusión, el velo. Maya es el juego proyectivo, manifestativo, que ocurre de una manera tal que esa manifestación parece tener entidad propia. Y esto es algo que, más allá de a nivel cósmico, claramente ocurre en nuestro campo de experiencia, de una manera continua. En nuestra cultura, todo esto ha llegado como una especie de rebotes, porque claramente nuestra cultura ha tenido, es como el apex, la cúspide de este proceso. Tenemos la mayor capacidad técnica, la mayor capacidad cognitiva representacional y la mayor complejidad económica de nuestras cosas que hemos creado, sin que nada de esto deje de ser ese holograma. Y esto es muy interesante, porque muchas tradiciones religiosas o malinterpretaciones de señalamientos radicales, esenciales, han interpretado que lo espiritual es algo otro, algo diferente, porque claramente en este estado en el que estamos no puede haber espiritualidad, no puede haber sacralidad, es otra cosa. Entonces, para señalar una diferencia entre el estado de cosas del modo integrado, lúcido, despierto, sagrado, donde ese ser nota su hologramía, se dice, eso es otra cosa. Eso es el poder, esa manifestación es Dios que está allá, Buda que está allá, son los maestros ascendidos que están allá. Siempre esto, no, esto es una especie de reino extraño, intermedio, pero no es eso. Para eso hay que limpiar, hay que purificar, hay que lo que sea. Y siempre eso se transforma en un objeto. Y ese virtual entidad holográmica, el humano, crea y cree en otra holograma nuevo, otra película holográmica nueva. La de, no es acá, es allá. Esto produjo todo tipo de ilusiones, de juegos políticos, de juegos mentales, de juegos filosóficos, espirituales, que llevaron a una gran desilusión. Esto es algo conocido. Esta gran desilusión llevó a un achatamiento de la realidad, una especie de flatland, el materialismo y toda esta cosa, donde todo parece que en el mundo humano todo fuera una construcción artificial y la vida se vuelve algo completamente arbitrario, artificial. Y en este estado de cosas, de mucha capacidad técnica, tecnológica, cognitiva, de mucha intoxicación también, porque así como tenemos una enorme tecnología, hace años que hay lo que en psicología llaman la pandemia de la ansiedad y la depresión. Una enorme masa de la humanidad está poseída por una condición básica, uno de cuyos aspectos es la depresión y otro de cuyos aspectos es la ansiedad. Esto es algo que si tenés 2 gramos de sensibilidad, lo ves a tu alrededor en todo el mundo. Por supuesto, si uno vive en una aldea suiza en la montaña con señores que trabajan su huerta, lo va a notar diferente que si uno vive en una ciudad. Esto es claro. Pero a lo que voy con todo esto es que en nuestra época este constructo de lo orgánico, lo natural, lo espiritual y todo esto es algo que tiene un valor agregado, percibido,
y que se usa esto como si fuera un producto. La gente que le interesan cosas más o menos cercanas a esto, en un momento dice, tengo que transformar esto en algo que me dé algo. Entonces lo tengo que vender, tengo que introducirlo al mercado. Y se arma toda esta lógica de comercialización en el que busco cuál es el valor, y el valor es este. Y esa idea de valor fomenta otra película holográmica, que es la de nuevo, lo bueno está allá, donde se es sano, se es orgánico, se es espiritual, se visten ropas claritas y ligeras, se habla de cierta manera. Hay como todo un constructo fantasioso de cómo se es, cómo es la persona, el humano que quiere sanar de esta locura en la que estamos. Y se genera otro tipo de fantasía porque el humano siente que necesita otro tipo de significado que le dé una dirección. Y acá este es el nudo de lo que quería decir. Esto es para mí peligroso porque disfraza, hace el mismo jueguito, el mismo truco que venimos haciéndonos los humanos desde hace mucho tiempo, y disfraza la idea de que la realidad es un estado de cosas que está en algún lugar. Vuelve a crear este fantasma aburridísimo de que venimos repitiendo una y otra y otra y otra vez. Esto tiene que cambiar y el cambio está allá. Por supuesto, esta idea, ¿no?, que muchas personas dicen, esto está a punto de cambiar, esto está a punto de cambiar. ¿Qué es eso? ¿De veras te parece que está todo a punto de cambiar? Yo recuerdo en los años 90, a fin de los años 90, esa sensación estaba circulando. En los años 2000, llegó el 2012, no sé si recordás eso, todo está a punto de pasar algo. Y hay una especie de ficción, de una especie de valor agregado, de que la gente que sabe lo que está pasando es la que nota esto. Siempre está todo a punto de cambiar porque todo está cambiando todo el tiempo. Sí, obvio, hay momentos de cambio más acelerado, de movimientos más acelerados, pero no confundas esas velocidades con alguna especie de locus, de localización orgánica, espiritual, sensible, en el que por vestirte de cierta manera, por hablar de cierta manera, tenés como una especie de membresía superior a eso. Eso es otra ficción más de significado, otra ficción más de esas layers mentales que los humanos nos encanta poner. Es como que nos gusta cambiarnos de anteojitos, usar un anteojito y decir, es una analogía, ¿no? Este anteojo es violeta y naranja, me encanta, me lo pongo. Todo parece nuevo, todo parece vivo. Che, pero ¿por qué te pones un anteojo? Estos anteojos son maravillosos. Nos juntamos con otros que nos gusta ponerse los anteojos y decimos, este color es sagrado, este color es espiritual, este color es... No necesitamos eso, o en todo caso, si te gusta eso, te gusta jugar con colores y está todo bien, pero no metas esta ficción. El despertar del que hablan las tradiciones y Buda, y a la gente que le encanta citar a Buda y todo, el despertar no es otro disfraz, no es un estado de cosas al que se va a llegar en algún momento, no es algo asible con características, y no te lo estoy diciendo por decirlo, las mismas enseñanzas, si realmente te tomás la curiosidad o el interés en meterte de verdad, no a repetir cosas que aparecen en Instagram y en Facebook, vas a descubrir que lo que significa es muy raro. Si te interesa hablar de Buda y de todas las cosas que a la gente que se viste con colores claritos le encanta,
Buscá el sutra del corazón o el sutra del diamante y investigá un poco qué significa en la experiencia concreta vacuidad, qué significa en la experiencia completa Buddha, la palabra Buda, qué significa, a qué está haciendo señalamiento. Ojo con quién lo hablas, porque hay todo un mundillo, una especie de marketing espiritual, incluso de gente que dice enseñar estas cosas y que básicamente tiene un credo religioso, dualista, en el que siempre todo está en otro lado también. Todos los humanos, casi todos los humanos, nos encanta esa película. Nos encanta la película de si estuviera allá, el nombre que sea. Y una de las versiones de este juego es, entre comillas, espiritual, entre comillas, sagrada. Pero no es otra forma que la ficción política, no es otra forma que la ficción. No hay nada malo en jugar, en interactuar políticamente, en cambiar creencias, en usar formas de entrenamiento, de alimentación, lo que quieras. El gran y aburridísimo tema humano es creer que eso es más puro o algo así. En el fondo, yo sospecho que a la mayoría de las personas que están involucradas en estas cosas le importa muy poco lo que podríamos llamar un verdadero despertar. Es muy pequeño el número de personas que les interesa eso activamente. Entonces, mi sugerencia es, fíjate cuál es tu juego. Júgalo. Jugá con los disfraces que quieras, pero ojo con esta engañifa de creernos literalmente esa especie de pureza o superioridad, ya sea intelectual o espiritual. Y también me gustaría compartir que realmente no necesitamos confundir los anteojos de colores con... No necesitas podés ponerte lo que quieras, anteojos de los colores que quieras, pero no lo necesitas. La magia, la refulgencia no necesita vivir dentro de realidades virtuales. Hay una inteligencia y una energética viva, psicosomática, mental, energética, vital, que es la base de lo que sos. Eso puede jugar a los disfraces, pero no necesitas vivir en un juego de realidad virtual. Solo ese es el mensaje espiritual, iniciático, yógico, básico. No lo necesitamos. Podemos, y de hecho, está bueno, podemos jugar, pero podemos cambiar de disfraz también. No necesitamos creer que para estar en contacto con la superioridad de no sé qué, intelectual, económica, espiritual, lo que sea, tengo que ser obsesivo de uno de los programas cognitivos, de un único programa cognitivo. Y de paso pensar que el resto de la humanidad que juega otro juego, que ve otra cosa, son algo así como imbéciles o malditos que quieren engañar a los demás. Ya lo sé, tal vez estés pensándolo, este mismo estado de cosas es parte del juego, sí. Este es algo muy sutil que tiene que ver con el mensaje espiritual, esencial, iniciático. Y es que es verdad, este juego, infinidad de juegos de realidad virtual, que son formas de Maya, del lila, de la creatividad juguetona, no tienen nada de malo. No debería ser de otra manera esto. El problema, entre comillas, es que muchos de esos juegos, la enorme mayoría, tienen una cualidad que los humanos llamamos sufrimiento. Sufrimiento psíquico.
Eso es lo que Buda llamó dukkha, dukkha. Nuestro estar inmersos en estas ficciones, creyéndolas completamente, producen una especie de cualidad en nuestro mundo que es una incomodidad, un desencaje vital. La imagen de la palabra original es como una rueda cuando está fuera de eje. Es como que está mal, y esa es la sensación que muchas veces subyace gran parte de nuestra desesperación. Esto tiene un montón de sutilezas, si querés, de cómo funciona psicológicamente, psicosomáticamente. Y hay maneras de entrenar la sensibilidad para notar esa vitalidad, esa inteligencia esencial, intrínseca a nosotros, y no estar saltando de un programa a otro, de un anteojo a otro, pensando que este anteojo o el otro me va a calmar. Ese es el punto. No es que ponerse anteojos esté mal, es parte de nuestra potencia creativa, pero el tema es que la obsesión con uno u otro programa o juego de realidad virtual, usando esta analogía, hace que nuestra sensibilidad básica pareciera como si hubiera olvidado su propia naturaleza. Es como si un artista olvidara su capacidad creativa, haya creado un cuadro tan emocionante, un cuadro en 3D, tan emocionante y tan maravilloso que se olvidó. Están llenas las narrativas iniciáticas de estos cuentos, como el himno de la perla en el mundo gnóstico, esto del creador que se quedó, que se olvidó. La idea de esto no es ganar una opinión ni nada, es invitar, es invitacional. Ojalá algo de esto te sirva, te dé curiosidad, te inspire en tu propio camino, en tu propia investigación, en tu propia experiencia. Cualquier cosa que quieras comentar, preguntar, compartir, deja comentario abajo.